Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. El día de hoy revisaremos el libro de Matemáticas 1, editorial Correo del Maestro, la lección número 5, la cual se llama Fórmulas geométricas y de uso literales. Comenzamos leyendo el texto y observando la siguiente gráfica, para responder las preguntas. ¿Qué datos necesita Eduardo para calcular el área y el perímetro del terreno? Lo que se necesita es la medida del ancho y el largo. ¿Qué procedimiento le permite conocer el perímetro del terreno? Sumar las medidas de los 4 lados del terreno. ¿Cómo se determina el área que ocupa el terreno? Se multiplica el ancho por el largo. Si tuvieras que escribir de manera general los procedimientos para calcular el área y el perímetro de cualquier rectángulo, ¿cómo lo harías de manera abreviada? La respuesta sería que el área es igual al ancho por el largo, es decir, igual a A por L, y el perímetro es igual a más L más L igual a 2A más 2L. Ahora, la respuesta que se esperaría de la siguiente pregunta es que describan el mismo procedimiento aunque las literales sean distintas. Continuamos, observa las siguientes imágenes y responde. Número 2. Describen con palabras los procedimientos para calcular el área y el perímetro de cada figura. Para el rombo, paralelogramo y cuadrado se suman las medidas de los 4 lados. Para el área del rombo se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y el resultado se divide entre 2. Y para el paralelogramo, la medida de la base por la altura, área del cuadrado, lado por lado. Continuamos. Observa la siguiente gráfica y si gustas tomarle pausa o tomarle captura a este video. Número 4. Consideren que la literal representa las magnitudes de cada figura y describen el procedimiento para obtener el perímetro y el área de cada figura usando las literales que se muestran. Conociendo esto, responde lo siguiente. ¿Cambiaron los procedimientos al representar las operaciones con números y literales? La respuesta que te proponemos es no. Los procedimientos o formas de calcular el área o perímetro de las figuras siempre son los mismos sin importar las medidas. Ahora se nos dice que escribamos las expresiones con literales para obtener el perímetro y el área de las figuras anteriores. Ya sabes, puedes poner pausa o tomar captura. Continuamos. Número 6. Se nos pide que determinemos una expresión general o fórmula que permita calcular el área y el perímetro de los cuadriláteros anteriores, incluido el rectángulo. Utiliza literales diferentes a las que presentan las figuras anteriores. ¿Habrá otra forma de expresar de manera general las mismas fórmulas, por ejemplo, para el caso del perímetro del rectángulo o del cuadrado? ¿Por qué? No hay otra manera. Las fórmulas son generales para cada figura. En el caso del cuadrado, se simplifican expresando la medida del lado elevada a la segunda potencia. Ahora, ¿todos usaron las mismas literales? ¿Eso modifica los procedimientos? Es muy probable que no todos usen las mismas literales, aún así el procedimiento no debería de modificarse. Continuamos en la siguiente página. Se nos pide que observemos los siguientes triángulos y respondamos. ¿Qué información necesitan conocer para calcular el área y el perímetro de un triángulo? La respuesta sería, para calcular el perímetro se suman las medidas de los lados y para calcular el área se requieren las medidas de la base y la altura. Número 2. Asignen las literales necesarias a las magnitudes de cada triángulo y escriban las expresiones para calcular su área y perímetro. Toma captura o ponle pausa al video. Continuamos. Luis dice que la expresión 3xs permite obtener el perímetro de cualquier triángulo. ¿Estás de acuerdo con Luis? ¿En qué casos podría aplicarse? La respuesta es no, porque no en todos los triángulos los 3 lados miden lo mismo, solo aplica para el triángulo equilátero. Siguiente, Mariana dice que la expresión A más B más C permite obtener el perímetro de cualquier triángulo. ¿Piensas lo mismo que Mariana? La respuesta es que sí, aunque en el triángulo equilátero los 3 lados miden lo mismo y en el isósceles solo 2 lados tienen la misma medida, en ambos casos las medidas se pueden sumar. Continuamos. Carlos dice que las expresiones 1s sobre 2 y mn sobre 2 que usaron sus compañeros para calcular el área del triángulo no representan el mismo procedimiento porque las literales no son las mismas. ¿Qué opinan de esto? No es cierto, ambas representan la fórmula para calcular el área de un triángulo sin importar las literales que se usen. Número 3. Describe con palabras el procedimiento para calcular el perímetro y el área del siguiente trapecio de la izquierda, con base en las medidas que se dan en la figura. Para el perímetro se suman
10 más 6 más 4.5 más 4.5. Y para el área se suman 10 más 6 y el resultado se multiplica por 4 y se divide entre 2. ¿Qué sucede con los procedimientos si las medidas del trapecio cambian? La respuesta es nada. Siguen siendo los mismos y no se modifican. Número 4. Asignan las letras que se indican a cada magnitud del trapecio y escriban la fórmula para calcular su área y su perímetro. 10 es igual a base mayor, 6 es igual a base menor, 4 es igual a altura, 4.5 a lados laterales. Entonces el área es igual a base mayor más base menor por la altura sobre 2. Y el perímetro es base mayor más base menor más 2 lados laterales. ¿Podrían escribir las mismas fórmulas de otra manera? Expliquen su respuesta. Podría ser para el área el medio de la base mayor más la base menor por la altura, y para el perímetro sería 2 los lados laterales más la base mayor más la base menor. Estos serían fórmulas equivalentes. Ahora se nos dice que registremos en grupo sus conclusiones sobre la ventaja del uso de literales para expresar fórmulas geométricas. La respuesta es: el uso de literales permite representar cualquier medida en una figura geométrica y se puede operar con ella para calcular áreas y perímetros. Continuamos. Siguiente página. Se nos dice que retomemos las fórmulas para el perímetro y el área de figuras geométricas y resolvamos. La expresión 2L más 2L es válida para representar el perímetro de cualquier cuadrado. ¿Y por qué? La respuesta es sí, porque es equivalente a L más L más L más L igual a 4L. Ahora, la fórmula 5L permite calcular el perímetro de un pentágono regular. ¿Qué expresión es equivalente a esta fórmula? La respuesta sería entonces L más L más L más L más L. Número 2. Escriban dos expresiones equivalentes que representan el perímetro de las siguientes figuras. La respuesta sería 2L más 2L más 2L más 2L igual a 8L. Y en la otra figura hay varias opciones. Podría ser 2D más 2D más E igual a 4D más 2E. O D más D más D más D más E más E. Ahora comparemos nuestras expresiones y revisemos si los resultados son diferentes. Lo más probable es que lleguemos a los mismos resultados. Si no es así, encontraríamos un error. Practico. Escribe la expresión que permite calcular el área de cada figura de acuerdo con las literales asignadas a cada magnitud. La respuesta sería G por I sobre 2, X por Z y J por K, más J por K sobre 2. Ahora escribe el perímetro de cada figura usando una sola vez cada una de las literales incluidas en la fórmula. En la primera sería A más B más 2C, y en el siguiente triángulo sería 3 por P, y en el último sería 6 por F. Continuamos en el punto número 4. Se nos pide que leamos el texto y respondamos lo siguiente. ¿Coincidieron los ejemplos y por qué creen que sucedió? Se espera que utilicemos números para representar cada situación. Por ejemplo, 1 más 2, 5 menos 4, 4 por 2, 5 por 3, 4 por 3, 5 medios por 1 y 6 medios más 1, aunque algunos podrían utilizar literales. Ahora, ¿cómo podrían obtener expresiones únicas o equivalentes a las frases dadas por la maestra? ¿Qué sucede al utilizar literales? La respuesta sería, utilizando literales, si se utilizan literales, las expresiones serán únicas o equivalentes. Número 5. Se nos pide que resolvamos lo siguiente. Comenta cada pregunta con un compañero y responde. Si llamamos X a un número cualquiera, ¿cómo llamaríamos algebraicamente a su sucesor? Sería X más 1. Siguiente. Un número cualquiera se representa con la letra M. ¿Qué expresión algebraica usarían para representar a su doble? Podría ser 2M o M más M. Ahora, un número cualquiera se representa con A y otro con B. ¿Qué expresión algebraica representa su suma y su diferencia? Para la suma sería A más B y para la resta sería A menos B. Ahora, si la base de un rectángulo mide P y su altura mide la mitad de P, ¿qué expresión algebraica usarían para representar su área? Sería P por P sobre 2. Continuamos en el siguiente punto. El producto de un número por su sucesor A por A más 1
sería esa respuesta. El triple de un número entre el mismo número, 3x sobre x. El cuádruple de un número más su doble, 4 por z más 2 por z. El doble de un número menos su mitad, 2 por y menos y entre 2. Y la suma de un número y su simétrico, x más menos x. Número 3. Representa en lenguaje común las siguientes expresiones algebraicas. La expresión algebraica y es un número cualquiera. La siguiente es n más 3n, un número más su triple. La siguiente, x más y sobre x menos y, es la suma de dos números entre la diferencia de los mismos. Y por último, x por x menos 1, un número multiplicado por su antecesor. Ahora se nos pide que comparemos las expresiones con las de los demás compañeros. ¿Son únicas y hay una expresión equivalente a cada una? La respuesta es que probablemente sean únicas, aunque pueden utilizar otras literales. Es un lenguaje breve, es un idioma universal que ayuda a generalizar una operación. Es una manera de traducir lenguaje y símbolos y números distintos con operaciones desconocidas. Subraya la expresión algebraica equivalente con la que puedo obtener el área de un trapecio y después argumenta por qué elegiste esta expresión. Las subrayadas serían esta y esta, ya que las tres son expresiones algebraicas equivalentes. Ahora, representa algebraicamente la siguiente situación. A. Luis tiene el doble de la edad de su hermano más 2 años. ¿Cuál es la edad de Luis? La respuesta es 2x más 2. B. La altura de un rectángulo mide un tercio de su base más una unidad, es decir, base entre 3 más 1. C. Laura tiene 4 veces el dinero de su hermana. ¿Cuál es el dinero de Laura? La respuesta sería 4y. Y D. Un camión transporta el triple de la carga de otro camión más la mitad de la carga de un tercero. ¿Cuál es la carga del primer camión? Sería 3x más y sobre 2. Y 3. Escribe algebraicamente en dos formas diferentes las siguientes situaciones. A. Un número multiplicado por sí mismo sería x al cuadrado igual a x por x. Y B. La mitad de un número multiplicado por otro. Esto sería a sobre 2 por b. Esto sería todo por la lección número 5. Esto fue Golpe Maestro y hasta la próxima.